Bueno, nos vamos a meter quizás en el tema del día, pero antes le damos la bienvenida a nuestro compañero, como siempre, José Cáceres. Buen día, José. Buen día, Laureano. Acá estamos, cada vez mejor. ¿Qué vínculo, José, tenés con los animales? Muy bueno. Tengo un perro, un gato y he tenido muchas. He tenido el hámster, he tenido conejos. Ah, bien, bueno. Sí. Bastantes animales. Bueno, vamos a meternos justamente, como decíamos, en el tema del día, que es el Día del Animal, la efeméride. Y para eso vamos a hablar con el veterinario Juan Enrique Romero, también docente de nuestra universidad, para charlar un poquito a ver qué significa este día tan importante. Buenos días, doctor Romero. Buen día, Laureano, ¿cómo está, José? Todo muy bien por aquí. Queríamos charlar un poquito de la importancia, ¿no?, de este día, que es lo primero por ahí que tendríamos que reflexionar sobre la efeméride actual y qué es la importancia a la hora de cuidar los animales, nuestras mascotas. Uh-huh. Respuesta muy sencilla y que a algunos le va a arrojar gracia, porque me piace. Porque en 1908, Ignacio Lucas Albarracín, junto con Clemente Onelli. ¿Quién era Ignacio Lucas Albarracín? Un personaje secundario de la historia, lamentablemente. Y Clemente Onelli también lo era. Ignacio Lucas Albarracín era un abogado proteccionista que aparecía muy mediático, aparecía en los medios de comunicación de la época, los diarios y la revista Caras y Caretas, prácticamente de cotidiano, siempre en defensa de los que no tienen voz, siempre en defensa de los animales. Era la figura popular relacionada con los animales. Clemente Onelli era el segundo director del zoológico, muy marketinero, que también aparecía a menudo en los medios de comunicación. Se dirigieron los dos al Consejo Nacional de Educación. Recordemos que la educación primaria y secundaria fue provincializada en el gobierno de Menem. Anteriormente era nacional, y entonces el gran poderío lo tenía el Consejo Nacional de Educación, que nucleaba todas las escuelas del país, primarias, secundarias y jardines de infantes, del país. Entonces tenía un poder político importantísimo. Muy hábilmente se dirigieron en 1908 a él para pedirle la posibilidad de crear la fiesta del animal. ¿Qué era la fiesta del animal? Algo homólogo a lo que estaba ocurriendo en otros países del mundo, y así lo bautizaron, y en 1908 salió la resolución del Consejo Nacional de Educación de que en todas las escuelas se celebrara la fiesta nacional del animal el 29 de abril y con acto central en el zoológico. Ese año no se festejó el 29 de abril, sino el 3 de mayo, porque el 29 de abril llovió copiosamente al igual que el 30, y había que, el 1 de mayo era feriado, y había que dejar secar los caminos del zoológico que no estaban asfaltados todavía. El 3 de mayo se festejó el primer día del animal en 1908 con la presencia del presidente Figueroa Alcorta, el presidente de la Nación, el presidente del Consejo Nacional de Educación, Clemente Onelli, el director del zoológico, y también Ignacio Lucas Albarracín. Destacable es que participaron 10.000 estudiantes, como diría el portero de la famosa serie televisiva, 10.000 palomitas blancas, y algunas de esas palomitas blancas le pidieron clemencia al presidente porque iba a fusilar a un conscripto por desertor, como detalle de la época. Pero ¿por qué cito e insisto en 1908? Porque si vos buscás en internet, por eso digo que hay otra historia, si la historia la escriben los que ganan, primero porque Ignacio Lucas Albarracín es un desconocido, porque para cierta juventud hasta Arturo Jauretche es desconocido, y Clemente Onelli es otro gran desconocido, y sin embargo hicieron parte de que Clemente Onelli, sobre todo, de que es lo que significa nuestra nación hoy. En 18 años después, en el día después del Día del Animal, el 30 de abril, la prensa, en un pequeño pirulito, un pequeño recorte,
Dice, fallecimiento. Anoche a las 23:45 en su casa de Lomas de Zamora falleció Ignacio Lucas Albarracín después de haber festejado el Día del Animal que él mismo creó. Esto es una serendipia, sin lugar a dudas, es una causalidad o casualidad que nos hace reflexionar. Primero, la falacia de lo que significan las redes, que citan que el Día del Animal se creó en 1926 en homenaje y en recordatorio de la muerte de Ignacio Lucas Albarracín. No es así, porque el propio Ignacio Lucas Albarracín lo creó 18 años antes. Claro. Pero más allá, volviendo a tu requisitoria, que es una reflexión sobre el día de hoy, yo diría perrizar al perro, gatizar al gato, humanizar al hombre, caballizar al caballo, y entender que nosotros hoy tenemos un mensaje terrible que estamos dando, donde la televisión pública transmite las jineteadas de la fiesta nacional de la doma y el folclore. Primero, no es la doma en Jesús María, sino es una jineteada, y la jineteada, como dice la jueza Elena Liberatori, que también es parte docente de nuestra universidad, a través de la diplomatura en Derecho Animal, la jueza Elena Liberatori dice que el primer rebencazo que por inteligencia emocional le da felicidad a un niño porque va con su papá a compartir una jornada de jolgorio, el primer rebencazo que domina en una jineteada a un animal es el prolegómeno del cachetazo que el día de mañana ese niño, cuando sea adulto, le dará a sus hijos o a su mujer, promoviendo la violencia familiar y, por qué no, el femicidio, donde somos el país más grande. Es decir, nosotros estamos promoviendo la violencia hacia los animales, entendiendo que son cosas a nuestro servicio y no personas no humanas, como ha sostenido el fallo Sandra, que tiene una trascendencia mundial muy importante con respecto a lo que significa la posición social de una comunidad frente a los animales. Claro. Doctor, con ese repaso que hicimos histórico, que usted nos ha hecho histórico para aclararnos un poco la fecha, le pregunto si en realidad, yo recuerdo a Felipe Piña que dice que el Día de la Industria no debería ser el día en que celebramos la industria, sino el día del nacimiento de Manuel Belgrano, el 3 de junio, creo que es por allí. Digo, más allá de que fue gestado ese día como este, ¿habrá algún día que podríamos decir es el día o debería haber sido el Día del Animal, que no sea, por supuesto, el 29? Yo creo que no, porque el 2 de junio, que es el Día Nacional del Perro, por Chonino, que es un héroe de la Policía Federal y de todos, o el día en septiembre, el Día Nacional del Caballo, por la hazaña que protagonizaron Mancha y Gato hace ya más de 50 años, tal vez este último, pero en definitiva ya está tan arraigado el 29 de abril que ya poco importa porque los fundamentos fueron maravillosos. Claro. No se hace en marzo porque los chicos están ocupados en el comienzo de clases, y no se hace en mayo porque hace mucho frío. Porque en otras épocas el invierno era invierno. Lo cierto es que entonces proponen el 29 de abril y quedó el 29 de abril que me piache. Claro. Esa es la verdad, porque no hay ninguna razón. Si tuvieras que extrapolarlo, yo lo extrapolaría en septiembre al Día Nacional del Caballo, que verdaderamente es una hazaña del caballo criollo, que llegaron Mancha y Gato, uno de ellos Mancha, Gato quedó en México, llegó triunfante a la Quinta Avenida de Nueva York, flanqueado por una multitud, y son parte de nuestra esencia y cultura nacional, ¿no? Claro, claro. Yo recuerdo que hay un monumento, ¿no?, al animal, en este caso un perro, en la Plaza de Resistencia, el perro Fernando. No sé si se repiten más. El perro Fernando, hay dos monumentos en Resistencia. Es la capital de las estatuas, tiene más de 600 estatuas. En el Fogón de los Arrieros, en Resistencia, está la estatua que recuerda a Fernando, y también está en la vereda o en la parte delantera de la Casa de Gobierno.
Fernando, un perro de verdad, Hugo Di Taranto escribió un libro con este título, fue un símbolo para la comunidad de Resistencia, ya que fue la chapita número 1 y era protegido por toda la comunidad. Cuando llegaba un artista a trabajar a Resistencia, Fernando estaba en primera fila, y si Fernando se retiraba la mayoría del público, porque evidentemente el recital no tenía la jerarquía suficiente. Fernando tuvo un entierro el día que murió, al día siguiente, que fue multitudinario, y eso demuestra lo que significa la sensibilidad hacia los animales, Claro. que es muy buena en la República Argentina, pero que tiene todavía que desarrollarse. Estamos propugnando con el diputado nacional por parte de lo que es Unión por la Patria y Abelardo Ferrán y Fernanda Díaz, una modificación de la ley Perón, porque fíjate cómo la historia la escriben los que ganan. Como se prohibió la palabra Perón por el decreto 4161, la palabra Evita Capitana, Evita, etcétera, etcétera, aunque parezca mentira, en la Argentina hubo un decreto que prohibió palabras, que no podías hablar. Entonces se aconsejó al periodismo que en vez de hablar de la ley Perón, sancionada en octubre de 1954, por el general Perón a instancias de Antonio J. Benítez, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados entonces, y en su tercer gobierno ministro de Justicia, propugnaron o aconsejaron llamar la ley Sarmiento. Claro, Sarmiento había muerto en 1888 y no le gustaban los animales, pero no importa eso es un detalle de los gorilas. Esta es la verdad. Cuando la derecha quiere opinar, opina sobre la mentira, como ocurre sistemáticamente en todas las épocas. Doctor, y sé que está a las corridas porque es un día complicado hoy para las entrevistas, estimo, pero sobre este primer observatorio del vínculo humano-animal del país que se impulsa desde la universidad, ¿que nos pueda referir algo, doctor? Bueno, básicamente, primero que estoy muy entusiasmado con el tema por las posibilidades de variabilidad que tiene. Estamos desarrollando diplomaturas desde lo educativo, en lo que significa el sesgo educativo, con mucha ahínco y como dice la canción de rock popular, todo a pulmón, como corresponde hoy en día en las universidades públicas, con el presupuesto cercenado que tienen, pero con toda la voluntad de Arnaldo Medina, nuestro rector, que apoya sistemáticamente todo esto. Hemos entregado los primeros diplomas hace cosa de menos de un mes a gente que desde Formosa hasta Tierra del Fuego ha participado en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Si don Arturo estuviera presente, estaría orgulloso de la universidad que tenemos, y este polo o esta porción educativa es una porción importantísima del observatorio. Seguimos trabajando en registrar todos los incidentes con animales y seguimos trabajando en el Hospital El Cruce y en el Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata, en lo que significa perros facilitadores terapéuticos, que es lo que nos permite hoy en día la operatividad que tenemos restringida en las universidades por falta de presupuesto, pero nuestra ansia, y hemos crecido muchísimo, nuestra ansia es muy grande y hemos crecido muchísimo en los últimos tiempos. Doctor, le agradecemos el tiempo para la radio. Muy amable, gracias, que estén muy bien. Saludos. Un gusto hablar con ustedes. Hasta luego. Allí pasaba el doctor Juan Enrique Romero, veterinario y docente de nuestra universidad.